Capacitación en tecnologías de la información y comunicación. Materia: programación. Tema: pseudocódigo. Propósito: conocer los elementos del pseudocódigo para representar algoritmos y dar solución a problemas. Comenzaremos por definir qué es el pseudocódigo. Es una forma de expresar los distintos pasos que va a realizar un programa, de la forma más parecida a un lenguaje de programación. Su principal función es la de representar por pasos la solución a un problema o algoritmo, de la forma más detallada posible, utilizando un lenguaje cercano al de programación. El pseudocódigo no puede ejecutarse en una computadora, ya que entonces dejaría de ser pseudocódigo, como su propio nombre indica. Se trata de un código falso, pseudo igual a falso. Es un código escrito para que lo entienda el ser humano y no la máquina. Principales características del pseudocódigo. Para comprender qué es el pseudocódigo, podemos utilizar algo muy similar a los planos de una casa. Sería el pseudocódigo y la casa en sí el programa. Su principal característica es la de representar un método que facilita la programación y solución del algoritmo del programa. También se caracteriza por ser una forma de representación fácil de utilizar y de manipular, que simplifica el paso del programa al lenguaje de programación. Otra característica que tiene el pseudocódigo es su independencia al código en el que va a escribirse el programa. Proporciona un método que facilita la posterior programación y la resolución del algoritmo del programa. El pseudocódigo es un vocablo que se maneja en las áreas relacionadas con algoritmos y la programación de computadoras. Es un método que faculta a cualquier programador construir con simplicidad la elaboración de un algoritmo. Los algoritmos se escriben muchas veces con el apoyo de un pseudocódigo, ya que así lograrán ser descifrados por los programadores, sin importar la experiencia o conocimiento que tengan en programación. Por tanto, el pseudocódigo no es más que la implementación de un algoritmo en forma de textos, informativos y anotaciones, escrito en un lenguaje sencillo. El pseudocódigo es un medio no formal para referirse a la programación, ya que no necesita tener la construcción precisa que poseen los lenguajes de programación ni profunda experiencia. El pseudocódigo es una manera relativamente sencilla de expresar los distintos pasos que deben realizar un programa hasta alcanzar su objetivo. El pseudocódigo es un código escrito para que pueda ser interpretado a simple vista por los usuarios, no por el procesador de un dispositivo. Cabe destacar que también se le llama lenguaje de descripción de algorítmico. Consideremos las siguientes características del pseudocódigo. Herramienta para diseñar algoritmos. El uso de pseudocódigo tiene como propósito que un algoritmo sea efectivo. Paso previo a la programación real. Se puede escribir como un resumen simple de lo que se espera que realice el código. Las reglas del pseudocódigo son razonablemente sencillas. Las declaraciones son normalmente secuenciales, selecciones o iteraciones. Todas las declaraciones que tengan una dependencia deben sangrarse. En la imagen puedes observar el elemento de un pseudocódigo. La estructura de un pseudocódigo es muy similar, ya que es un algoritmo. Lleva los pasos, lleva la palabra inicio y fin respectivamente. Y ahora hay que considerar que vamos a utilizar palabras claves como ingresar, imprimir, multiplicar, sumar, establecer, incrementar para definir las acciones que se deberán realizar en el algoritmo. Es importante tener clara la forma de realizar las declaraciones o pasos. El orden en que se ejecutan las declaraciones es de arriba hacia abajo. Para eso vamos a hacer uso de nuestras palabras claves tanto en la entrada como en la salida. En el ejemplo puedes observar el pseudocódigo
para obtener o calcular el área de un triángulo. Vamos a ir paso a paso. Número 1, inicio. Número 2, escribimos la palabra clave escribir, que está en color rojo, y el mensaje que queremos enviarle a través de un medio de salida al usuario es la medida de la base, entre comillas. En el número 3, la palabra leer significa que vamos a digitar algo del teclado, y la B es la variable que almacena la base. El número 4 es la palabra que escribe un mensaje en la pantalla, por lo tanto es escribir, entre comillas, el mensaje, la medida de la base. En el número 5 vamos a almacenar nuestro dato numérico de la medida de la altura en la variable h usando la palabra clave leer. En el número 6 vamos a establecer la asignación de la operación. La variable a va a almacenar o se le asigna el resultado de la multiplicación de la base, que es b, por la altura, que es h, entre 2. 2 es un valor constante, ya que en la fórmula no puede cambiar este valor. 7. Vamos a hacer uso nuevamente de un mensaje para mostrar la salida con la palabra clave escribir, y después nuestro texto de mensaje entre comillas, el área del triángulo. Por último, vamos a enviar la salida del resultado asignado en la variable a mediante la palabra clave escribir, pero la diferencia entre un dato que lleva un valor numérico en la variable no lleva comillas, a diferencia de un mensaje. En el número 9 podemos darle fin a nuestro pseudocódigo. Dentro del pseudocódigo debes especificar el uso de variables, que son valores que van a cambiar constantemente cada que se ejecute el algoritmo, y las constantes que tú necesites dependiendo de los valores que no van a cambiar o del uso de fórmulas específicamente. Una vez que has aprendido qué es el pseudocódigo y qué elementos lleva para su construcción, vamos a hacer la actividad de aprendizaje Identifica los elementos del pseudocódigo. Las instrucciones es que leas el texto del tema pseudocódigo o la presentación electrónica, o también puedas observar el video e identificar los elementos del ejemplo de pseudocódigo. Utilice el instrumento de evaluación para realizar la actividad de aprendizaje. Convierte el archivo en formato PDF y envíalo para su evaluación. Considera el instrumento de evaluación. En la imagen tenemos un pseudocódigo que sirve para sumar dos números. En los cuadros deberás anotar si se trata de variable, si se trata de una palabra clave o si se trata de la estructura del pseudocódigo. También deberás responder las preguntas: ¿qué es una variable? ¿Qué es una constante? ¿Cuáles son las variables del pseudocódigo? ¿Qué es un pseudocódigo? En la pregunta ¿cuáles son las variables del pseudocódigo? Deberás de colocar las variables que se están indicando en el ejemplo. De esta manera, en esta lección, aprendiste a estructurar un pseudocódigo y a entender el uso de las palabras claves en la construcción de un algoritmo representado en forma de pseudocódigo. Éxito en tu actividad de aprendizaje.